Ya. Ya. Hayan visto que el sistema financiero, dice, es el conjunto de entidades no bancarias y no bancarias que hacen el rol de intermediarios financieros, ¿correcto? Solamente hemos dicho que los bancos son intermediarios financieros, nada más, ¿no? ¿Alguna consulta esa parte? Ya. Veamos los objetivos, ¿no? Ya habíamos hablado, hemos discutido quiénes son los financiadores externos, ¿se acuerdan? ¿No ven? Yo creo que está clarito eso. Veamos, o sea, esta parte teórica que estamos viendo del sistema financiero, o sea, es aquí, allá, donde sea, o sea, los conceptos son los mismos, no van a variar para nada, ¿verdad? Donde varía es, o sea, ¿no? Si ustedes tienen un texto, ¿no? Un texto de otros países, ¿no? Del Perú, de Chile, qué sé yo, sistemas financieros van a leer que es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay ningún perderse, los objetivos también, ¿verdad? Donde sí varía es el tema del registro contable, nosotros tenemos el TF 3%, Chile tiene 16% IVA, entonces ahí van variando las cosas, ¿no? En la parte práctica ya, ¿no? Entonces, pero en los conceptos, que es un banco, qué operaciones realiza un banco, eso es aquí, allá, todo el mundo se hace lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos los objetivos, ¿no? Los objetivos, el principal objetivo dice estimular el ahorro interno y la financiación externa a través de préstamos y créditos, dice. A ver, este es el primer objetivo, o sea, todos los objetivos van casados el uno con el otro, ¿no ve? No es el primero, pero es el principal. Dice estimular el ahorro interno y la financiación externa. ¿Quién me puede decir cuál será la razón? A ver, Licenciado, ¿podría? espérenme un momentito, por favor.
Una forma. Perdón, era el director. El día, me comunica que el día viernes haya suelto. Chicos, no va a haber clases el día viernes. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, licenciado. Licenciado. licenciados. O sea, en toda la universidad va a haber asueto, ¿no? El día viernes, ¿no? Por el Día del Padre. Bueno, bueno, no me he explicado eso si son para los papás, ¿no? No, debe, de- debe ser para los papás, ¿no? ¿No? Supongo que sí, ¿no? No para las mamás. No sé, no sé. Bueno, ya ni modo. Pero ya suerte, ya sabe. Bueno, decíamos, a ver, no sé, ¿quién quería participar, una de las chicas? Sí, licenciada, yo decía que tal vez estimulen el ahorro interno y la financiación externa, porque a través de los créditos, o sea, del interés de los créditos, el banco gana. Y eso se Ya, obtiene a través de los ya, préstamos. pero a ver, el principal objetivo hemos dicho que es estimular el ahorro interno, ¿no ve? O sea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué quiere decir estimular el ahorro interno? ¿A quién va a estimular? O sea, estamos hablando del sistema financiero, estamos hablando de los bancos. A la Pues población, a la licenciado. población, licenciado, porque es A el la dinero que gente, se va a ¿lo ve? A la prestar. gente. Ya. Ahora, ¿cómo estimula el ahorro interno? Mediante cuentas de Con ahorro. la tasa de interés, licenciado. Con la Mientras sea más tasa de accesible y interés, rápido, las licenciado. tasas de interés. O sea, no es por el hecho de que te regalan un almanaque, un calendario, ¿no ve? Una bolsita, no, no, no. El estímulo para que la gente ahorre son siempre las tasas de interés. Pese que de un tiempo a esta parte hemos dicho que, ¿lo ven? Que por seguridad todos tenemos, no tendremos harta plata, pero todos tenemos cuenta en el banco, ¿lo ve? Cuenta de ahorro, todos tenemos. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Por Por seguridad. seguridad, por seguridad. ¿No? Porque ahora tienes, o sea, no, antes te obligaban los bancos, "Pues quiero abrir una ya con 500 pesos, ¿no? Así, o $100, ¿no? Se decía. Ahora no, ahora puedes abrir con cero, no necesitas, ¿no? Hacer un depósito para
aperturar o abrir una cuenta de ahorro. Solamente con presentar tu carnet de identidad, no ser mayor de edad, ¿lo ve? Entonces, ¿no? Ya tienes tu cuenta de ahorro, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, aquí para estimular que la gente deposite su plata en el banco, ¿no? Es la tasa de interés, ¿no? Cuanto más atractivas, cuanto más altas son las tasas de interés, ¿no? Entonces la gente empieza a depositar más, ¿no? ¿Por qué? Porque como el banco capta y presta, entonces primero tiene que captar para luego prestar. Por esto, ¿no? Capta y presta, ¿no? Entonces, entonces, si yo capto al 2%, esta plata saldrá al 6%. Entonces, no la financiación externa a través de préstamos, créditos, ¿no? La segunda, orientar adecuadamente la colocación de los recursos financieros. O sea, ya hemos estimulado, hemos cumplido el primer objetivo, viene el segundo objetivo. Entonces ya tenemos plata, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Ya, prestar, préstamo, ¿no? De acuerdo. Pero ¿cómo? Y ahí viene el inciso B. ¿A qué se refiere cuando decimos eso? ¿Mm? ¿Qué quiere decir orientar adecuadamente la colocación de los recursos financieros? Licenciado, Sí, dime, adelante. cuando dan créditos los bancos, tienen que orientarse, o sea, tienen que saber dónde vive, cómo vive, garantías, eso, licenciado, tal vez. No, 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 no es eso. Podría ser estimular segmentos del mercado como eh, las pymes, ayudar a las pymes, Ah, es otra créditos cosa, para sí. casas. Miren, por ejemplo, a ver, el Banco Sol, a ver, Cristian, Sí, licenciado. a ver, el Banco Sol, ¿a quiénes presta? A los que quieren conseguir una casa, creo que tiene No, un no, no, no. financiamiento, licenciado. Ya, bueno, ya, ahora ya, te cambiaré la pregunta. La mutual, la primera, ¿a quiénes presta? Ay, no, La- no, no, no sabría decir, licenciado, bien. a ver, ¿quién le ayuda a Cristian? Está abierto para todos los ciudadanos. No, 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 a ver, vayamos, o sea, a esto se refiere, orientar adecuadamente la colocación de los recursos financieros. Yo voy a preguntar al Banco Sol, la mutual, la primera, a ver, el Banco Sol, ¿a Licenciado, quiénes presta? Sí, el dime. banco, el Mutual La Primera presta a personas que trabajan, o sea, tienen un trabajo fijo, licenciado como licenciados, No, ingenieros, abogados. no, en todos los bancos exigen eso, eso se llama, ¿no? Capacidad de pago, se denomina. Pero cuando hablamos de orientar, a esto me voy, orientar. Pues preguntaba, el Banco Sol, a ver, ¿a quiénes presta? Personas No, naturales. O sea, los no. Ya, emprendimientos entonces pueden ser licenciados. cambiaremos. Personas ¿A que qué quieran abrir sector su de la economía emprendimiento. presta? ¿A qué sector de la economía presta? A los emprendimientos podría ser licenciado. A las pymes. A la pequeña y mediana empresa. Sí, lo ve el Banco Sol, ¿lo ve? Sí, licenciado. Entonces, la mutual, la primera, presta al sector de la vivienda, ¿sí o no? ¿Lo ve? Tú vas a la primera para que te compres quieres comprarte un departamento, quieres construir tu casa, ¿lo ve? No, no es eso. No, el Banco Sol, el FIE, ¿no? También, ¿lo ve? A la micro y pequeña empresa, ¿sí o lo ve? Entonces, a eso se refiere cuando decimos orientar. ¿A qué sector? El banco dice, ya tengo plata. Ahora, ¿a quién presto? Dice. ¿A qué sector de la economía voy a prestar? Dice el banco. El banco mercantil, nacional, dice, ucha, no, son multibanco, ¿no? O sea, prestan a todo sector. Eso no se hace bien. Banco FIE, ¿no? Ah, no, no, nosotros con la micro nomás, ¿ve? Entonces, no, crecer, digamos, ¿no? Igual. ¿Ve? A eso se refiere orientar adecuadamente. O sea, ¿qué sector de la economía vas a prestar? ¿Ve? Eso es. ¿Ya? El tercer objetivo dice asegurar la utilización racional y sistemática de los recursos financieros. Asegurar la utilización
utilización racional y sistemática de los recursos financieros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ok, ya hemos decidido que vamos a prestar al sector de la construcción, de vivienda. No, la Mutual, la primera, dice su eslogan, ahorro y crédito para la vivienda. Dice, ¿ve? Ya. Ya hemos definido que vamos a prestar a ese sector. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Asegurar la utilización racional y sistemática de los recursos financieros. Tener garantías, licenciado. Sí, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Investigar, indagar a quién se va a prestar para que se pueda prestar, para que tenga un O sea, menor ojo, que porcentaje. esta plata, o sea, que estamos prestando, no es nuestra, es de la gente. Solamente, o sea, de 100 bolivianos que el banco presta, ¿lo ve? No, solamente recursos propios es el 30%, el 70% es de la gente. O sea, 70 bolivianos de la gente y 30 del banco. ¿No? Mm, Que el banco se tiene que asegurar que los fondos prestados se están utilizando para Está bien. para el fin que nos han dicho, Ok. licenciado. Si tú has solicitado préstamo, a ver, o sea, aquí empieza a trabajar el oficial de crédito, ¿eh? El oficial de crédito dice, bueno, ok, lo primero que te pregunta el oficial de crédito es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quieres? ¿No? Me voy a comprar un departamento. Allá, muy bien. Entonces, cuando dice asegurar la utilización racional, quiere decir que la plata que estás solicitando la utilices pues, para los fines y objetivos solicitados. Asegurar la utilización racional y sistemática, entonces quiere decir, ¿no? Asegurar la utilización racional y sistemática de los recursos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, aquí el banco tiene que, uno, como me decían hace rato, tiene que asegurarse, ¿no? Que el préstamo que estoy dando es una persona, ¿no? No. Hay que pedirle garantías personales y garantías, ¿no? Prendarias, hipotecarias, digamos, ¿no? ¿No? Aquí tengo que asegurarme que la persona que está solicitando está generando actividad económica, ¿no? Como dependiente o como independiente. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Asegurar la utilización racional, dice, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir al prestatario, ¿no? Al cliente que viene? Documentos de respaldo, A documentos de ver, identidad. si está trabajando como dependiente, ¿qué le voy a pedir? un garante, licenciado. No, no, no. Garante personal. Certificado de trabajo. Certificado de trabajo, licenciado. Certificado de trabajo. Ya, pero hay algo más importante. Formulario RCI. Su boleta de pago. Boleta de pago, su boleta de pago. ¿Lo ve? Si es independiente, Garantías sobre, si digamos, trabajara en una empresa, sería, digamos, microempresaria de costura, entonces tendría que ver las maquinarias. no, pero ¿cómo me voy a ¿Cómo? asegurar que me va a pagar? Porque el banco tiene que Bueno, asegurarse. con algún documento, algún respaldo, un documento de respaldo de las máquinas de que sí constan de que es de esa persona. Sí, pero no es todo. Licenciado, si es solvente o no. O sea, porque el banco tiene que asegurarse que esa plata tiene que, ¿no? Le van a pagar, pues, ¿no? El índice
Licenciado, porque es como es súper independiente, pequeñita. Las declaraciones, perdón, Sus facturas de venta, no, formulario no, 110. las Seguramente declaraciones son las independientes. juradas de impuestos, pues. Porque el banco tiene que trabajar con una persona, claro, en este caso es independiente, pero legalmente establecida. ¿Lo ve? Entonces, si es legalmente establecida, tendrá SNIC, ¿no ve? Tendrá, pues, licencia de funcionamiento, tendrá, ¿sí o no? Entonces, tendré que pedirle, pues, ¿no? sus declaraciones juradas de los últimos 3 meses, del último año, qué sé yo, ¿lo ve? Entonces, es lo que voy a hacer. Y luego, después, solicitaremos las garantías, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, aquí decimos asegurar. Ahora, aquí dentro, este punto, el punto C, el banco, con solo tú otorgar tu número de carnet al banco, el banco automáticamente en la central de, ¿no? En la central de riesgos, ¿no? Automáticamente verifica qué obligaciones tienes en el sistema financiero a nivel nacional, ¿no? Entonces, con solo dar mi número de carnet, dice, usted tiene cuenta en el banco de lado, en el banco del frente, pero debe en el banco de, no, no, sí, debo, sí, pero no ha pagado, todo sale, si está en vencido, si está con mora, qué sé yo, ¿no? Automáticamente. Entonces, eso es importante. ¿No? Con solo otorgar nuestro número de carnet, el banco ya sabe, el oficial de crédito ya ha podido detectar e identificar todo. ¿Lo ven? Entonces hemos cumplido, miren, primero hemos estimulado el ahorro, tenemos plata, el B, definimos, y como ya tenemos plata, definimos a quién vamos a prestar. ¿Lo ven? El C, ya hemos dicho que vamos a prestar, como hemos dicho, que al sector de la vivienda, entonces empezamos a prestar, y ahí pedimos ¿no? Todos los documentos, tenemos que asegurarnos que al prestatario solvente, va a cumplir con sus obligaciones. Y ahí viene el inciso D, que dice promover el crecimiento de entidades públicas y privadas. O sea, si estamos cumpliendo con el punto A, B, C, ¿no? Entonces estamos generando el crecimiento de entidades públicas y privadas, ¿correcto? ¿No? Cuando hablamos de entidades privadas, digamos, o sea, está creciendo. ¿Quién está? Como estoy comprando, digamos, un departamento nuevo, qué sé yo, entonces está creciendo, ¿no? La empresa, ¿no? ¿no? Cuando hablamos de entidades públicas, ¿quién está creciendo? ¿El Estado? Sí, el Estado público, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿A través de qué? ¿Impuestos? De los impuestos, ¿no ve? ¿No ve? A través de los impuestos. Si he hecho construir mi casa, pagaba como terreno, ahora voy a pagar como vivienda, ¿correcto? ¿No ve? ¿No? Y por lo tanto, dice, generamos el crecimiento económico del país a través del flujo de captaciones crecientes y colocaciones transparentes. ¿No ve? Todo está, ¿no? Toda esta información está informatizada, está computarizada, entonces el banco tiene el control. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer algún depósito en el banco por encima de los $10,000 o $10,000, ¿no? Nos preguntan de todo, por qué, de dónde, para qué, ¿no? Todo. ¿Ve? Eso es. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esta parte? Se entendía, licenciado. Ya, ok.
Entonces, veamos la estructura del sistema financiero. ¿Cómo está conformado el sistema financiero? Está conformado, en principio, por el Banco Central, por los bancos del sistema y las otras instituciones. El Banco Central de Bolivia es el eje principal del sistema financiero, o sea, todos giran alrededor del Banco Central. El Banco Central no es un banco comercial, por si acaso, es un ente regulador, es el cajero, les he dicho ya, ¿no? Del Estado, tesorero del gobierno, qué sé yo, ¿no? Es un ente regulador, ¿no? Dice, es la institución que representa al gobierno y constituye el eje del sistema financiero. Su objetivo es crear, promover y mantener condiciones monetarias, cambiarias y crediticias adecuadas para el desarrollo de la economía del Estado. O sea, el Banco Central es el eje, todos giran. Ahora, ¿cómo genera, dice, condiciones monetarias? No, el tipo de cambio, por ejemplo. El tipo de cambio, bueno, está estático por razones políticas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? ¿No? Pero, por ejemplo, la UFB, que es una equivalencia, no es una moneda, la UFB, es una equivalencia monetaria. ¿Lo ve? Entonces, la UFB se anda cotizando todos los días, ¿lo ves o no? ¿Lo ve? ¿No? Entonces, eso va sacando. ¿No? La tasa de referencia, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, esas son, ¿no? Algunas disposiciones para el sistema financiero, ¿de acuerdo? Es lo que es. Y los bancos, son todos los bancos que tenemos, ¿no? Todos los bancos habidos por ahí, los bancos. Y las otras instituciones, dice, son las empresas de servicio, ¿no? Las empresas de servicios financieros complementarios, creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Como ser empresas de arrendamiento, factoraje, almacenes de depósito, las cámaras de compensación, los buros de información, empresas de transporte de valores, ¿no? Las administradoras de tarjetas de crédito, las casas de cambio, ¿no? Y ahora Tigo Móvil, digamos, ¿no? No Tigo Money, ¿lo ven? Esas cosas son. A ver, cuando hablamos de empresa de transporte de valores, ¿de qué empresa estamos hablando? Siempre debemos pasar. Brinks, licenciado. Brinks, ya. ¿Y qué más? O sea, Brinks es particular o es privado, ¿no? Y ETB, ¿no? La empresa de transporte de valores, ese es del Estado, ¿no? ¿No? Del Banco Unión en realidad. A ver, una empresa de buró de información. En Servic, licenciado. Infocenter. O sea, ¿quiénes son estas empresas, los buros de información? Cuando aquí el banco empieza a colocar, empieza a, claro, a ver a quién va a otorgar el préstamo a la persona, hemos dicho que se pide las garantías, ¿no? Que tiene que ser persona natural, si es persona natural, tiene que ser mayor de edad, ¿no? Tiene que estar generando actividad económica, está trabajando, ok. ¿No? Nos piden fotocopia del pago de luz, de la factura de luz, ¿no? Del trabajo, donde trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, ¿no ve? Los buros de información? Esa información que hemos otorgado al banco, ¿no ve? Los buros de información van a verificar si realmente vives ahí, si realmente trabajas ahí. Ellos van a verificar y pasan un reporte al banco, ¿no? ¿No? Entonces, estas empresas son empresas que son consideradas como empresas ¿no? de servicios complementarios para el sistema financiero, ¿no? Entonces, esos son los buros de información. Las empresas de administradores de tarjetas de crédito tenemos dos
dos empresas en nuestro medio. ¿Cuáles son? A ver. La primera es ATC y la otra es Links, ¿no? Esas son las empresas, ¿no? ¿Alguna consulta? Entonces, esta es la estructura del sistema financiero. ¿Alguna pregunta? Ya. Y en la nueva ley, en la 393, se ha creado el Consejo de Estabilidad Financiera. ¿Qué es el Consejo de Estabilidad Financiera? Dice, es el órgano no consultivo de orientación al sistema financiero para la aplicación de medidas de preservación de la estabilidad y eficiencia del mismo, cuyo objetivo como órgano rector es definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, fomentar el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva, promover la inclusión financiera y preservar, ¿no?, la estabilidad del sistema financiero, ¿no? En realidad esta es la retórica, ¿no? Es la charla, ¿no? Todo esto, ¿no? Es el órgano rector, ¿no?, del sistema financiero. Eso es, ¿no? Y constituido, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se ha creado este Consejo de Estabilidad Financiera que está, ¿no?, a la cabeza? ¿Quién? El ministro de Economía, ¿no?, como presidente. Y los miembros de este consejo son el ministro de Planificación, ¿no?, el presidente del BCB, del Banco Central, el director de la ASFI, ¿no?, el director de la APS, ¿no? Son los miembros de este consejo. O sea, ¿qué pasaba antes? En la ley 14, la ley de bancos, la 1483, la ley de bancos, para hacer alguna modificación a la ley, ¿no?, a la ley, tenían que necesariamente convocar al Congreso. Entonces había que, el ministro tenía que ir a explicar, estamos modificando el tal artículo de la norma de la ley, ¿no? Y bueno, es por esta razón, ta, 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 ta. Cada que se modificaba la norma, de acuerdo a la coyuntura financiera, entonces el ministro había que modificar la ley y había que solicitar, cada vez había que hacer eso, ¿no? Cada vez había que hacer eso, ¿no? Pero en la actualidad, este gobierno le ha pescado la forma de modificar sin necesidad de convocar ya a la asamblea, a los diputados y a los senadores, ya no. Entonces, esto es parte ¿no?, de la ley. Entonces, cuando quiere, ¿no?, el ministro, porque en este caso, o el Estado, ¿no?, hacer alguna modificación a la norma, a la ley, se juntan estos 5 miembros, 6 miembros y modifican, sin necesidad, ¿no?, ¿no?, de convocar, ¿no?, y de hacer saber, en otras palabras, ¿no?, al Parlamento, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, claro, aquí todo se abre, ¿no? Entonces se abre y entonces empiezan a hacer eso. ¿Alguna consulta? Entonces, ese es el Consejo de Estabilidad Financiera. Es un órgano rector y consultivo de orientación al sistema financiero. Entonces, ahí van, ¿no?, sacando modificaciones, ¿no?, permanentemente, ¿no?, en base a este artículo ¿no?, que está dentro de la Ley de Servicios Financieros. ¿Alguna consulta? Veamos, a ver, esta partecita. ¿Qué es el banco? No es pregunta de examen, yo estoy avisando la pregunta de examen. Dice, es una institución financiera cuya actividad principal es la intermediación pública de recursos financieros. También se puede decir que un banco es una institución pública o privada debidamente autorizada por la ASFI, que capta dinero del público y otras entidades en forma de depósitos y que conjuntamente con sus recursos propios puede conceder colocaciones mediante préstamos. En resumen, un banco es una institución de intermediación, ¿no?, que intermedia entre la oferta y la demanda de recursos financieros, ¿no? A ver, ¿quién me puede explicar esto?
Licenciado, Sí. ¿Sí? quiere decir que el banco es una institución financiera que capta recursos que capta recursos y también con sus recursos propios, estos los utiliza para realizar diferentes tipos de préstamos para ganar según la tasa de interés. Por eso es una institución financiera que sirve como un intermediario para captar recursos financieros. Mm, ya, a ver, ¿por qué decimos? A ver, ¿cuándo se dice? A ver, ¿quién me puede explicar? Dice esto, el banco, dice, un banco es una institución intermedia entre la oferta y demanda de recursos financieros. A ver, ¿quién me puede explicar esa partecita? Licenciado, tal vez es la institución que intermedia entre los ahorristas, que son los que van a ofertar dinero y el banco les va a otorgar una tasa de interés a cambio de inversiones temporales o inversiones permanentes. Y la demanda de recursos financieros sería por parte de los prestamistas, quienes van a demandar los recursos para financiar sus actividades. Mm, a ver, a ver, a ver otra vez. Lo que decía, lo que decían era que tal vez los ahorristas serían la institución que va, digo, los que han de otorgar ciertos recursos financieros a la institución intermedia, que va a ser el banco. Este va a ofrecerles a esos ahorristas, ya sea de inversiones temporales o inversiones a largo plazo, y justamente ha de permitir captar estos recursos para luego dárselos a los prestamistas a través de recursos financieros, es decir, a través de estos son los que deben de demandar el dinero. Ya, a ver otra persona. El banco sería una entidad que capta recursos mediante la oferta de cajas de ahorro, Ya, depósitos a plazo fijo y, y puede cumplir las demandas de los que se quieren prestar. Y el banco hace es un mediador entre los ahorristas y los prestamistas, está licenciado. bien, como dice aquí, ¿no? Un banco es una entidad financiera que intermedia, que intermedia la oferta y la demanda de recursos financieros y créditos, ¿no? ¿Mm? O sea, oferta, ¿no? Que intermedia entre la oferta y la demanda. Oferta de las captaciones, de los depósitos de la gente, del público, y la demanda de los préstamos, ¿lo ven? Demanda de los préstamos. Eso sería, está bien. Veamos esta parte. A ver, los bancos se clasifican en tres: por el origen del capital, por el origen del domicilio y por el origen de la actividad. ¿De acuerdo? De la actividad. Cuando hablamos por el origen del capital, estamos hablando del aporte de capital, de dónde provienen sus recursos, su plata. Entonces, estas se distinguen en dos: bancos del Estado y bancos, ¿no?, privados, ¿no?, o entidades financieras del Estado y entidades financieras privadas. Y aquí están quienes, o sea, son aportes que vienen 100% ¿no?, del Estado, son recursos provenientes del Estado.
Aquí, ¿quiénes estamos hablando? El Banco de Desarrollo Productivo, es un banco público, no es el único. Las entidades financieras privadas, ¿no? Son todos bancos que tienen, son la mayoría en este caso, que vienen del sector privado, ¿no? Excepto las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Aquí tenemos también como ser Banco de Desarrollo Privado, Banco Múltiple, PYME, están aquí, ¿correcto? Ok. Pero pregunto, ahora, ¿dónde entra el Banco Unión? El Banco Unión es un banco mixto. ¿Qué quiere decir banco mixto? Que tiene aportes del Estado y aportes privados. Licenciado, dependería del porcentaje de participación, en este caso del Banco Unión. En aquí, como dice el texto, dice el 100% de recursos provenientes del Estado o con participación mayoritaria de estos. Entonces, el banco... Correcto. En este caso, el Banco Unión, la participación del Estado en el Banco Unión es el 85%, un 84%. El 16% es del sector privado. Entonces, se considera como entidad financiera del Estado. Correcto. O sea, en ningún momento la participación del Estado puede ser minoritaria en la conformación de un banco, por si acaso. ¿Ya? Estar claritos. Cuando hablamos por el origen del domicilio, se distinguen en tres, ¿no? ¿No? En oficina central, oficina sucursal, ¿no? Y oficina matriz. Dice, ¿cuándo es oficina central? Es cuando el banco tiene sucursales en el interior del país. ¿Cuándo es una oficina sucursal? Es cuando un banco es dependiente de la oficina central. La oficina matriz es cuando un banco tiene sucursales en el exterior del país. Oficina central, no, se define donde se ha declarado su domicilio legal, ¿no? Por ejemplo, el Banco Nacional aquí en La Paz, ¿no? Su oficina central es en Sucre, porque haya sido fundado el Banco Nacional. El Banco Mercantil es aquí en La Paz, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, las sucursales, ¿no? Dependen de la oficina central. Un banco oficina matriz en este momento no hay, por si acaso, no hay, o sea, no hay, o sea, no, ¿qué quiere decir? Que algún banco local, nacional, no tenga alguna sucursal en el exterior, ya no hay ninguno. El banco de crédito, digamos, el BCP, es un banco extranjero, pero ¿qué será aquí? ¿Central, sucursal? ¿Qué será? El licenciado sería subsidiaria, porque es una entidad dependiente de otra unidad, pero está conformada por una administración en unidades de negocios. Es una oficina sucursal, ¿eh? Sucursal. De su central, ¿dónde está su central? ¿Dónde está la central del BCP? El licenciado sería su matriz en otro país, su oficina matriz sería en otro país, pero... ¿Su oficina matriz dónde está? Está en Lima, Perú, ¿lo ve? Sí. Entonces, y cuando hablamos por el origen del capital, estos se distinguen en cuatro: bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios y las sociedades cooperativas. Aquí entran, sí, ¿no? Cuando hablamos de banco comercial, son aquellos bancos, ¿no? Que te prestan para lo que quieras. Son comerciales, se los denomina bancos múltiples, ¿no? El Banco Nacional, el Mercantil, el Económico, son bancos múltiples que te prestan para lo que necesites, ¿no? Quiero, no, comprarme un Mercedes, digamos, así no te dan plata, no hay problema, eso sí. En cambio, los bancos de inversión, dicen, son aquellos bancos que marcan sus operaciones crediticias para promover el apoyo financiero y técnico de los sectores productivos de la economía nacional, financiar inversiones de carácter agrícola, ¿no? Ganadero y fomento, ¿no? Como aquí están los bancos pymes, ¿no? Bancos pymes, ¿no? ¿Ve? Apoyan a ciertos sectores de la economía, ¿no? Estos son. Aquí estará el Banco Sol, el Banco FIE, esos son, ¿no? Apoyan ciertos sectores de la economía para financiar sus inversiones. Y tenemos los bancos hipotecarios. Dice, son aquellas entidades que orientan sus operaciones crediticias para fomentar proyectos de vivienda social hipotecaria y fomentar, no, proyectos de pequeño productor agropecuario forestal. Esto, ¿no?
con, ¿no?, garantías hipotecarias. Aquí con bancos hipotecarios de desarrollo. En este momento hay operaciones crediticias para la vivienda social o de vivienda social. Entonces, este tipo de operaciones, ¿no?, ¿no?, son canalizadas a través de esto, ¿no?, de vivienda social. Aquí está lo que dice, vivienda social hipotecaria, ¿no? ¿Cuál es el requisito para acceder a una vivienda social? No tener casa, definitivamente. Y por último, las sociedades cooperativas son aquellas, pero las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no?, son aquellas sociedades especializadas que se conforman a través del régimen de responsabilidad limitada y dirigidas a apoyar a sus socios y al público en general cuando corresponda, como ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito. Aquí solamente son las cooperativas. Dentro de esto entran las cooperativas de ahorro y crédito. No, por ejemplo, Cotel no es una cooperativa de ahorro. Cotel es una cooperativa de servicio. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Estaríamos quedando ahí entonces, chicos. Luciana, ¿tienes tu captura? Luciana, ¿me escuchas? Luciana. Creo que sí, ¿no? Ya sacó la asistencia, ¿no, chicos? Ya debe tener. Sí, licenciado. Vamos en el chat. Ay, licenciado, disculpa, estaba hablando, pero no había activado mi micrófono. Sí, le quería decir que sí saqué la asistencia al iniciar la clase, antes de que ingresara. Ya, ok. Entonces quedamos ahí, como les decía, el día viernes no va a haber clases, hay suspensión por el Día del Padre, que es el sábado en realidad, pero bueno, a su papá háganlos sentir bien, no necesitan comprarle un oso de 800 pesos para el papá, no necesitan nada de eso, solamente con atenderle y, no sé, darle un café con su marraqueta y queso tempranito en su cama, le van a hacer sentir feliz y decirle, y díganle que lo quieren, ¿no? ¿No? Nada más. Eso necesitamos nosotros, nada más. No necesitamos más, ¿no? No necesitamos que nos hagan, ¿no?, un regalo, pucha, bien oneroso, bien costoso, no vale la pena. ¿Ya? Gracias, Licen. Feliz Día del Padre para usted también. Gracias, chicos. Abracen a sus papás, ¿ya? Señor licenciado. Muchas gracias, licenciado. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. Un saludo. Hasta luego, Gracias, muchas licenciado. gracias a Hasta luego, ustedes. licenciado. Hasta luego,